señoría. Gracias, presidenta. Vicepresidenta, en esta Cámara nos hemos pronunciado cuando ha habido crisis en países iberoamericanos hermanos, como Cuba, como Colombia, y también, como usted sabe, esta última semana los acontecimientos extremos que han sucedido en Venezuela merecen también una posición firme del Gobierno de España. Debo decirle, vicepresidenta, que así como estamos de acuerdo en la defensa de los valores democráticos, creo sinceramente que la posición del ministro de Exteriores y el Gobierno ha sido tibia e insuficiente en este caso. Por eso le pido, vicepresidenta, y al Gobierno en general, si piensan actuar con prudencia y a la vez con firmeza. No es incompatible ser prudentes con ser firmes. Hay 200.000 españoles en Venezuela, 200.000 venezolanos aquí, empresas en ese país. Somos miembros observadores de la Organización de Estados Americanos y a la vez somos los países iberoamericanos junto a Portugal en Europa. Y yo le pido, vicepresidenta, ¿está dispuesta el Gobierno a liderar en un Consejo Europeo con el resto de ministros de Exteriores una posición común de Europa frente a la situación de extrema gravedad en Venezuela? ¿Y está dispuesto el Gobierno también, como observador de la Organización de Estados Americanos, a pedir que se aplique la Carta Democrática, a colaborar con la diplomacia del resto de países para que se haga? Muchas gracias. Señora vicepresidenta. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Rivera. Señor Rivera, el Gobierno está seriamente preocupado por la crisis constitucional que se está produciendo en Venezuela. Las sentencias del Tribunal Supremo del 28 y del 29 de marzo están comprometiendo aún más la democracia y el Estado de Derecho en ese país al supeditar la inmunidad parlamentaria y las competencias de la Asamblea Nacional. Quiero decirle que no es nuevo, que es una escalada en la que el Gobierno desde luego ha denunciado desde sus orígenes. Al secuestro del Parlamento se ha unido la violación reiterada de los derechos humanos, la existencia de presos políticos y, sobre todo, el grave deterioro humanitario y social que el desabastecimiento está produciendo en Venezuela. Y quiero decirle que la comunidad internacional, y esto es muy importante, está reaccionando de forma contundente y casi unánime, la casi unanimidad que no estamos logrando en esta Cámara. En primer lugar, el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, a petición de España, precisamente ha señalado que hay que reforzar esa presión internacional. La OEA está hablando de autogolpe e incluso es muy significativo la declaración de urgencia de Mercosur, donde, habiéndole además suspendido a Venezuela, están reclamando que se devuelva la democracia a esa tierra. El Gobierno, desde luego, ejercerá su liderazgo, lo ha hecho siempre. Reclamaremos que el Parlamento sea reintegrado en sus plenas facultades, reclamaremos que se ponga en libertad a todos los presos políticos y reclamaremos que se cumpla el calendario electoral con todas las garantías. Así lo haremos, señor Rivera. Y permítame que le diga, si quiere usted hablar de tibieza y de perfiles, el primero que demostró perfil en este tema es el presidente del Gobierno, el presidente del Gobierno de España, el señor Mariano Rajoy, que fue el primer jefe de Gobierno que recibió a la señora Lilian Tintori. Después vinieron otros, incluido usted, pero la primera persona que recibió a la mujer de ese preso político en nuestro país y en el resto del mundo fue el presidente del Gobierno. Creo que pone de manifiesto el liderazgo que está llevando este grupo parlamentario y este Gobierno. Muchas gracias. Señor Rivera. Sí, gracias, presidenta. Efectivamente, los demás no somos presidentes de Gobierno, no podemos recibir a nadie como presidente de Gobierno. En todo caso, yo creo que esto no es una competición, señora vicepresidenta, no se pongan nerviosos. Queremos una posición firme del Gobierno. Poner un tuit está muy bien, decir que no es beneficioso para Venezuela lo que ha pasado, como dijo el ministro Bastiz, está muy bien, pero hay que ser contundentes. Y usted ha pronunciado la palabra autogolpe. Eso es lo que nos hubiera gustado escuchar del Gobierno de España y no hablar de no es beneficioso para Venezuela. En todo caso, la competición no es por ser duros, es por buscar soluciones. Y yo le pido al Gobierno que, igual que en la posición de Cuba en su día, el Gobierno de España lideró, el Gobierno del Partido Popular, por cierto, lideró en su día una posición común del Consejo Europeo por la crisis en Cuba, también lo hagamos ahora con un país hermano como Venezuela. Porque, señores, Venezuela fue un país y es un pueblo que recibió con los brazos abiertos a los españoles, un pueblo que ha ayudado sin duda a España y una hermandad que va más allá de los lazos puramente económicos, también culturales y de otro tipo. Por eso, vicepresidenta, yo le pido que actúen, que la política exterior, espero que no la marque el señor Zapatero, que es evidente que el diálogo trampa ha fracasado, y que pidamos un calendario electoral, la salida de los presos políticos, no hay diálogo si hay gente encarcelada, y un canal humanitario para Venezuela. Muchas gracias.